Emprender en el mundo digital no se trata solo de estar en redes. Se trata de construir una propuesta, generar valor y aprender a sostener un proceso en un entorno donde todo cambia constantemente. Esta idea conecta con la historia de Eliana Rodríguez, especialista en estrategia de contenido y marca personal, quien hace 2 años decidió salir del mundo tradicional para entrar al entorno digital, trabajando con referentes del marketing, el deporte y las ventas. Hoy, después de esa experiencia, ha decidido construir su propia marca personal desde cero, entendiendo el mundo digital no solo como un canal, sino como un espacio real de emprendimiento y de crecimiento. Eli o Eliana, bienvenida, es un gusto realmente conversar contigo y tenerte aquí, que nos puedas contar realmente esa experiencia. Muchas gracias a ti, Dari, gracias por la invitación que me has hecho. Para empezar y ir en cierto orden, porque tengo muchas cosas que preguntarte, ¿qué momento, qué experiencia te hizo ver al mundo digital como una oportunidad real para emprender? Wow, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que justo creo que fue a raíz de la pandemia. De hecho, muchas personas que en su momento estuvieron en el mundo tradicional empezaron a hacer cosas a través de redes sociales, desde vender comida, vender cualquier tipo de emprendimiento. Y ver que eso estaba generando ingresos también para estas personas a través del mundo digital y no del mundo tradicional, es ahí donde yo empecé a ver esa diferenciación. Y sobre todo ahí te cuento también un poquito mi experiencia porque yo trabajaba en el mundo tradicional en el área de marketing, específicamente trabajando con farmacéuticas. A ellos especialmente se les hizo súper complicado por la visita médica, ya no podía ser de la misma manera y tocó Claro. rotar al mundo digital. Y como yo estaba en una empresa de tecnología y de marketing, ahí fue donde se dio ese auge, ajá, y que vi que dentro de todo había también ingresos y la gente estaba invirtiendo en el mundo digital. Y ahí fue donde básicamente dije, aquí hay una oportunidad súper grande, aunque a mí siempre me han gustado las redes, pero ahí fue donde yo palpé directamente cuán abierto y cuán amplio era el mundo digital. Dar ese salto digital o al tema digital no es fácil. Tal vez, y te lo hago yo tal vez de mi experiencia, desde un enfoque tal vez más tradicional, pero tal vez las nuevas generaciones, perdón, es más fácil que lo hagan. Pero dar ese salto aún así no es fácil. ¿Qué miedos tuviste al inicio y cómo los gestionaste para decir sí, me lanzo a hacerlas? O sea, la verdad es que el miedo, Dari, jamás se te va. Cuando tú estás empezando algo nuevo en cualquier ámbito que tú empieces, siempre tienes ese miedo. Y lo único que tienes que hacer desde mi punto de vista es lanzarte, porque es la única manera en la que tú vas aprendiendo. Nunca estás listo para empezar algo nuevo, nunca nadie te va a decir ya es el momento perfecto, jamás tienes todo el conocimiento para que tú estés listo, sino que la única manera es lanzarse. Con miedo tienes que lanzarte porque es la única manera en la Ir que tú vas realmente. mejorando, que es lo más importante. Ahora, dentro de las actividades que tú has ido realizando, mencionaste o nos has mencionado internamente que has trabajado con referentes importantes que tú has ayudado justamente a estos temas digitales. Desde esta parte, ¿qué aprendiste tú de ellos? ¿Qué te hizo o cómo te hizo entender que trabaja el tema digital con ellos? ¿Qué lograste aprender de estos referentes? Sabes que cada uno de estos referentes realmente, lo que a mí me impactó sobre todo es que tenían una vida muy tradicional, igual a la nuestra. Y lo que aprendí de ellos básicamente es que tienes que empezar, como te decía, aunque tengas tu miedo, y sobre todo en el mundo digital, que mientras tú vas documentando tu proceso, empiezas a conectar con esas personas que están ahí afuera, porque en la realidad, en las redes sociales sobre todo, tienes dos tipos de personas.
las personas que están atrás generando ese contenido para conectar con la otra persona que está deslizando el celular. Y mientras tú vas documentando tu proceso, lo que estás haciendo, los aprendizajes que tienes la habilidad de conectar con esas otras personas que están a través de la pantalla y empezar a generar ingresos de eso. Y básicamente eso fue lo que a mí me impactó y lo que aprendí de cada uno de ellos, que simplemente es estar con un celular, con una cámara, que es lo que todos tenemos hoy en día, y puedas ir documentando lo que a ti te está pasando, esos desafíos, esos aprendizajes, y conectar con otras personas que también están dispuestos a aprender de ti y que tú puedes apoyar también y servir a esas otras personas. Ese fue el aprendizaje más grande. Y justo relacionado a eso, ahora muchas personas quieren estar en redes, pero no necesariamente significa que eso es emprender. ¿Cuál es la diferencia entre crear contenido y construir un negocio digital como tal? Ujú. Esa es una pregunta bastante importante porque ahí también tienes las 2 versiones. Como tú bien dices, la una, que es estar en redes, que hay muchísimas personas que quieren hacerse virales y que se hacen virales con un baile, con una música de tendencia, y las otras personas que quieren empezar a tener Crecimiento sostenible. ajá, crecimiento sostenible, un negocio digital, como tú dices, pues la diferencia es súper clara. La una que básicamente tienen seguidores y likes, y quien tiene este negocio digital, pues empiezas a generar esos ingresos apoyando y sirviendo a través de una pantalla, porque es así como tú conectas con otras personas y empiezas a hacer que las otras personas te miren. En el pasado, Dari, yo creo que teníamos muchas limitaciones porque el hecho de pagar por una publicidad en medios tradicionales como la radio, la televisión, era súper caro. En realidad tenías que invertir bastante en eso, pero ahora tienes tantos canales digitales libres que si tú empiezas a mostrar qué es lo que haces, cómo ayudas a las personas, en qué les beneficia lo que tú haces, pues empiezas a generar, como te decía, esa conexión que es lo más importante y te haces ver al mundo literal. Y ahí sí es al mundo porque no únicamente te ven las personas de aquí de Ecuador, sino alrededor del mundo lo que haces y te pueden estar llamando porque necesitan lo que tú estás haciendo. En toda esta experiencia que tú has ido generando en el transcurso de estos años, bajo tu criterio, porque pueden haber muchos, pero ¿cuál tú crees que es el error más común de quienes intentan emprender en lo digital? Y te lo digo hasta como una pregunta muy interna, porque también nosotros en muchas ocasiones también nos hemos equivocado y seguiremos equivocando. Pero de lo que tú has manejado constantemente, ¿cuál es el error más común que tú ves en estos temas? ¿Sabes que yo no lo llamaría un error, el error más común? Y también viene muchísimo, como comenzamos hoy conversando un poquito antes, viene muchísimo del tema de la mentalidad, porque cuando tú empiezas en el mundo digital, en las redes sociales, tú de la noche a la mañana no empiezas a ver resultados y sientes que tú estás haciendo cosas, que estás realizando actividades, que le pones el tiempo, que le pones los equipos y al inicio parece que no llegas, que nadie te ve, y ahí es donde se diferencian 2 tipos de personas. Las que siguen a pesar de que estás teniendo esos resultados que por el momento son bajos, y quienes luego, a pesar de esos resultados bajos, siguen avanzando y siguen con las mismas ganas, con la misma pasión, em, son quienes generan esos resultados. Básicamente es quien se rinde, Dari. Es decir, la constancia es uno de los factores principales que uno debe tener en este medio digital, hablemos así, para seguir y continuar. Obviamente habrá un punto o un punto de quiebre donde sea el que te permita crecer. Y en relación justo a eso es cómo tú manejas esa disciplina para seguir, para que tú ahorita que estás armando tu marca desde cero y que tal vez, no sé si estarás pasando por lo mismo que nos comentaste ahorita, cómo manejar esa disciplina de seguir y que hay gente que dice, no, pero yo ya hago mis videos, pero no pasa nada.
¿Cómo manejar esa disciplina del decir? Porque no solamente es en los temas digitales, la En disciplina todo lado. en un deporte, en una empresa, en un emprendimiento. ¿Cómo tú manejas esa disciplina? ¿Sabes que es una cuestión de planificarte? Y ahí vuelvo al tema de la mentalidad, Ari, porque en realidad es todos tenemos esos altibajos emocionales. Hay días que nos despertamos con muchísima energía, con muchísima motivación y tenemos ganas de comernos el mundo. Y también hay días en los que nos abruman un montón de cosas, tenemos problemas externos también y eso te afecta, pero a pesar de tener esos malos días, el que tú puedas dar un paso hacia lo que tú estás viendo, hacia lo que tú sueñas, yo creo que es lo más importante. No necesariamente cuando tú estás pasando por un mal momento tienes que hacer o avanzar 10.000 pasos, con que des uno, con que le dediques 30 minutos a lo que tú quieres de todas esas 24 horas, ya genera un cambio. Eso es lo que a ti te hace avanzar y la recomendación que yo daría es que a pesar de esos días negativos, si puedes darle 30 minutos, ya estás avanzando para tus propios sueños, que es lo más importante. La idea de lo que estamos haciendo es que se vuelve inspirador hacia la gente que tal vez quiere hacerlo, pero no se anima todavía a dar ese paso. Para alguien que recién quiere empezar a emprender en redes, porque yo sí considero que ahora ya el hacer redes de manera correcta también es un emprendimiento muy válido y que tiene un impacto en ciertas personas muy fuerte, en personas, en empresas. Pero para el que quiere arrancar y que siente que no sabe lo suficiente, ¿qué debería, bajo tu criterio, entender para empezar? O sea, ¿cuál es la base de esto para tratar de arrancar? Yo sé que, como tú dices, un teléfono, una cámara como tal y arrancar a hacer tal vez el primer contenido, pero muy aparte del contenido como tal, ¿qué es lo que debería este emprendedor digital tal vez tener en su mente que debe comprender primero? Primero, yo creo que de las cosas más importantes es el que sepas qué quieres transmitir tú al mundo, tener claro cuál es la manera o cuál es ese servicio que tú quieres ofrecer a esas otras personas. Entiendo también, Dari, que no todas las personas probablemente tengan los ingresos para empezar a formarse con alguna academia, con algo que sea especializado, que ya te toma em, debes invertir, ajá, un ingreso mucho más alto, pero yo creo que una de las ventajas que tenemos hoy por hoy dentro del mundo digital es que, como te decía, si tienes acceso a un celular y a un internet, tienes YouTube Para poder que puedes capacitarte. Hay una cantidad de personas que te dicen cómo hacerlo, qué es lo que tienes que hacer. Y la verdad es que en ese sentido no tienes que empezar desde cero, porque si tú tienes un emprendimiento, si tú tienes una idea que estás visualizando, probablemente ya hay alguien que dio 10 pasos más que tú y que está en el lugar en el que tú quieres estar. Lo único que tienes que hacer es empezar a revisar a esas personas, a esos referentes que ya están donde tú quieres estar, analizar qué es lo que están haciendo y que tú puedas tener esa comunicación y esa conexión en base a tu estilo y cómo tú lo haces, y empezar a básicamente, no te diría copiar un tipo de contenido, pero sí hacerlo a tu estilo y a tu forma, porque esas ideas que ya están en redes y que están testeadas y que están probadas, lo puedes hacer contigo mismo y vas a ver que también funciona. Probablemente sí, digamos, tú y yo estamos en el mismo nicho y tú tienes una forma de conectar con las personas y yo tengo otra forma de conectar con las personas, pues tanto tú como yo tenemos las mismas oportunidades, así digamos lo mismo y así sirvamos en el mismo sentido. Entonces, lo que yo te digo es que en el Internet ya tienes toda la información más valiosa, que empieces a estudiar a esas personas que ya están donde tú quieres y empieces a anotarte esas ideas de qué está conectando, qué está funcionando, para que tú empieces y te hagas una planificación. Pero justo es importante recalcar lo que tú dices porque no es tampoco solamente empezar y salir como están las cosas. O sea, siempre es necesario
de la manera que uno pueda capacitarse. Ahora que es mucho más fácil, yo estoy claro, pues en mi tiempo era muy difícil. No le digo muy difícil, pero era costoso tal vez capacitarse en este tipo de temas. Incluso el hacerlo era costoso porque tal vez no era solamente tener un dinero para una pauta o para entrar en estas cosas, sino tener los equipos necesarios para hacerlos. Y ahora yo creo que la tecnología se vuelve más accesible. Tal vez no es que sea necesariamente económica, pero es más accesible en cierta manera para hacerlo. Pero digamos que el foco principal de esto es que, quieras o no, sí necesitas también informarte, capacitarte. De la manera que tú lo quieras hacer es capacitarte. Y me parece muy buen el ejemplo que tú dices de buscar referentes, porque el buscar el referente es inspirarme en esa persona para, tal vez como tú dices, no copiarlo, pero ver qué está haciendo y que se sirva de una fuente de inspiración. Para ir cerrando, y que la gente que nos va a escuchar y que estamos en este plan de que ver que la gente sigue emprendiendo en cualquier negocio que quiera entrar, desde lo digital hasta cualquier negocio tradicional, ¿cuál es el mensaje que tú le puedes dejar a la gente para que se animen a hacerlo? ¿Qué es lo que a veces nos hace falta? Es ese empujoncito. Tú dices que la idea es lanzarte, pero ¿cuál es ese mensaje que le puedes decir a la gente? Hazlo. ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo tú lo sentiste? Dijiste, sí, es momento de hacerlo, de salir de lo tradicional a irte a algo completamente diferente y que a veces estamos esperando que nos den ese empujoncito para que pase. ¿Qué le puedes tú decir a la gente para que pase eso? Lo que yo les podría decir a cada una de esas personas es que si cada uno ya tiene ese sueño, ya tienen esa visión, lo hagan y crean en cada uno, porque la verdad es que si no tuvieran esos sueños, no tuvieran esos anhelos, em, lo único que tú no puedes alcanzar y hacer es lo que no te puedes imaginar. Pero si tú ya tienes una visión, si tienes esas ganas, lo único que les podría decir a cada uno de ustedes es que empiecen, que uno nunca está preparado para todos esos sueños y esos anhelos, pero el dar ese paso, el empezar a buscar los caminos y las formas es la mejor manera de empezar, porque ahí vas a aprender y si tú en algún momento te equivocas, y yo creo que eso es uno de los aprendizajes también que he tenido, es que no importa si te equivocas. Alguien en algún lugar del mundo nos dijo que equivocarse estaba mal, pero la verdad es que equivocarse es lo mejor que te puede pasar porque es la mejor manera en la que tú puedes mejorar y puedes ir hacia esos sueños y esos anhelos que tienes. Así que lo que yo les diría es que se lancen al agua, que no tengan miedo a equivocarse, porque el equivocarse es lo que a ti te hace mejorar cada día. Equivocarse es parte del éxito como tal. Así es. Ahora, si hay gente, y con esto finalizamos, si hay gente que necesita de ti, porque sabemos que ahora tú estás a nivel otros países y que estás también trabajando con gente en Latinoamérica, pero aquí, en el Ecuador. Si hay gente que necesita de ti, ¿cómo te pueden contactar? Me pueden escribir en mis redes sociales, que es @soyeliroma, y desde ahí puedo ponerme en contacto con cada una de esas personas. Chévere, Eli, muchas gracias realmente por estar y por compartir aquí con nosotros tu experiencia y te felicito y deseo que realmente te siga yendo súper bien porque sé que lo estás haciendo y que cada idea, cada negocio que se sigue emprendiendo gracias a ti, pues sea esa satisfacción de seguir haciendo crecer a la gente. Gracias a ti, Dari, por la invitación. Gracias, Eli, por compartir tu experiencia y tu proceso. Porque emprender en lo digital no es solo crear contenido, es construir, aprender y sostener una propuesta en el tiempo. Gracias por acompañarnos en Enclave Empresarial.